Siervo, ¿cómo estás? Te bendigo. Saludo a todos los que están conectados. Hay mucha gente que está conectada por el YouTube y que día a día, semana a semana está con nosotros. Los saludo de una manera especial a toda la gente de Ecuador, de Quito, de Guayaquil, que están conectados con nosotros, y en Colombia, Panamá, mucha gente. A raíz de la pandemia pudimos conectar con muchas personas y bueno, llevamos el servicio totalmente en vivo. Antes lo hacíamos grabado, pero ahora estamos en vivo y podemos saludarlos a cada uno. Y bueno, saludo a mis hermanos que están acá reunidos, bueno, en distintas ciudades de los Estados Unidos, en Orlando, Florida, en Miami, ¿verdad? Pero especialmente también a los hermanos en Venezuela que hacen cualquier cantidad de maromas para poder conectarse al internet. Y bueno, ahí lo ven como pueden, ¿no? Me complace que esté aquí el pastor Raúl, venezolano, ¿verdad? Un hombre de Dios que tiene, bueno, una trayectoria y un ministerio muy especial. Y bueno, me gustaría que pasaras un momento, Raúl, saludas a las personas, le des una palabra de bendición. Amén. ¿Sí? Gracias, Jorge. Pasa acá para que te vean aquí. Sí. Qué bueno. Bueno, un abrazo a la distancia para todos nuestros hermanos que de alguna manera están circundando las redes. Yo soy Raúl Martínez, como lo dijo, venezolano y enemigo número 1 del diablo también. Doy gracias al Señor. Ando con mi hijo, Raúlín. Y le decimos Raúlín porque él nace en España y en medio de un grupo de españoles, entonces le minimizaron el nombre y le pusieron Raúlín y se quedó así, Raúl Junior. Pero estoy contento por la prueba del amor de Dios en nuestras vidas, y la razón de estar aquí es cultivar relaciones ministeriales, cultivar relaciones de hermandad. Es muy bueno. Conocí a Jorge hace un poco tiempo y me parece que aparte de los venezolanos que somos y que coincidimos en muchas cosas, somos gente de verdad que estamos interesados en extender el reino de Dios. Yo felicito a todos los que están siguiendo al pastor Carlos, y de verdad que siempre y cuando pues estén allí con ese ánimo, ese deseo de seguir oyendo la palabra de Dios, la palabra viva. Yo soy una prueba viviente de lo que Dios ha hecho en mi vida y no puedo dejar de gritarlo a lo largo y lo ancho del mundo, ¿verdad? Como misionero pues he viajado ya cerca de 47 naciones y hemos estado viajando, llevando el reino de Dios. Y cuando nosotros nos conseguimos con que mucha gente está atascada, ¿verdad?, en sus problemas, en sus situaciones, hay un Dios que tiene los brazos abiertos, ¿verdad?, esperando que nosotros podamos decir, heme aquí, ¿ve? O sea, Dios no tiene problema en bendecirte. Y si tu problema es pequeño, Cristo es más grande que tu problema. Y si tu problema es grande, Cristo es más grande que tu problema. ¿Ve? Y yo te lo digo esto con vivencia propia, porque a mí los médicos prácticamente me desahuciaron. Yo fui una persona que en mi adolescencia no la pude disfrutar porque estaba plagado de enfermedades, ¿verdad? Y enfermedades las más terribles, misantropía, una enfermedad mental que es odio a lo que tú tienes a tu alrededor, y después de quererme suicidar 2 veces, pues apareció Jesús y solucionó mi vida. Y cuando los brujos, porque a mi madre le gustaba eso, brujería, hechicería y tantas cosas, y mi padre también, cuando el sacerdote, el padre Zabaleta, que vino de Roma y que hacer un exorcismo a mucha gente, a mí me llevaron en esa fila. Y bueno, tristemente pues ese señor casi se muere en mi caso, porque mi madre me llevó a la casa parroquial y en un descuido, apenas con 9 años, con 8 años que tenía, 8, 9 años por allí, entré a la catedral y le rompí un poco de imágenes. Ese señor casi se muere, ve, el padre Zabaleta.
porque era un problema que tenía, ¿ve? A mí me habían desahuciado los psiquiatras, los psicólogos, y tengo hoy una hija que es psicólogo y también yo tengo unos estudios en psicología. Pero te digo algo, la ciencia llega hasta cierto límite para que el hombre hoy pueda levantar sus manos y decir: yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar. Es la única alternativa para todo, inclusive para esa depresión, sobre todo cuando estamos pasando circunstancias difíciles como nuestros hermanos en Venezuela, en Haití, en África. Yo estuve en África en una parte que la gente tenía que comer, Jorge, salsiberry, una hoja para intoxicar el paladar y poder comer papel, periódico, cualquier cosa para satisfacer. O sea, que es fuerte lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a nuestros hermanos en la India. Wow, es fuerte. Pero les repito, si el problema es grande, Cristo es más grande que el problema. Jesús todavía está haciendo milagros, todavía Él está activo, esperando que nosotros vengamos a Él. Es lo único que Él quiere. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Así que un abrazo a la distancia, de verdad, y deseo que ustedes puedan hoy prestar mucha atención a la palabra que se va a oír, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y ella no vuelve vacía. Gracias, Jorge. Amén. Y que por este saludo, casi te robo la predicación. No. Mira qué bonito te ves ahí, ¿eh? Oh, brother. Ah. Qué bueno. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Y bendigo esas cámaras que nos hacen ver un poquito más de lo que somos. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense, hoy vamos a compartir una palabra muy especial. Siempre comparto con las personas y les digo que no damos palabras al azar, sino que todo va en marco del plan y el propósito y de lo que Dios nos está hablando. ¿Me entiendes? Porque no podemos ser como los que vamos a un restaurante y hoy comemos una cosa, comemos otra y no sabemos hacia dónde vamos en lo que se refiere a comida espiritual, sino que Dios nos está dirigiendo y durante todo estos últimos tiempos Dios nos ha estado dirigiendo a una palabra particular, ¿verdad? Y especialmente nos ha estado hablando de propósito, nos ha estado hablando de que como nunca antes la iglesia del Señor tiene que tomar una posición especial, tomar una posición determinante en todas estas cosas. Todos vivimos el tiempo de pandemia y en ese tiempo de pandemia nos dimos cuenta de que no hay nada seguro, solamente Jesús es lo único seguro que tenemos en nuestra vida. ¿Okay? Ni el dinero, ni absolutamente alguna posesión, ni tu propia postura, ni fama, ni nada, solamente Jesús, que es la esperanza de gloria, ¿verdad? Solamente Jesús es la esperanza de gloria. Por eso fue que me puse esta camisa hoy, porque estoy en el equipo de Jesús. Yo espero que usted también esté en el equipo de Jesús, ¿verdad? Estamos en el equipo de Jesús, ese nunca pierde. El equipo de Jesús jamás pierde. Y en algunas oportunidades, fíjense bien, en algunas oportunidades, el enemigo pensó que le estaba ganando el juego a Jesús. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Ahí él pensó que estaba ganando el juego. Cuando Jesús fue torturado y fue lastimado, él pensaba que había ganado, que estaba ganando el juego. Cuando crucifican a Jesús, él pensaba que había ganado el juego, ¿verdad? Y que se había acabado. Pero usted sabe que en los deportes hay un dicho que dijo un beisbolista muy famoso, que esto no se termina hasta que se acaba, ¿no? Ese es un dicho, ¿me entiendes? O sea, hasta que no termina, ¿cómo? Y una predicación también predica acerca de eso. Esto no se termina hasta que se acaba. Y Jesús decía eso, o sea, digo yo que Jesús decía eso. El diablo estaba celebrando, pensando que había vencido a Jesús. Resulta ser que Jesús dijo, esto no se termina hasta que se acaba. Y al tercer día, bueno, no solamente al tercer día cuando Jesús resucita, porque Jesús, eso es algo que tal vez las personas en la corteza terrestre estaban ignorando. Lo que estaba haciendo Jesús cuando muere en la cruz,
pero dice la palabra que desciende hasta las profundidades y dice que exhibe públicamente al diablo, ¿me entiendes? Le predica a todos aquellos que habían muerto y después al tercer día resucita. Resulta ser que Jesús mete un jonrón con las bases llenas y las cosas cambian y las cosas son diferentes. Amén. Y esa victoria no solamente fue hace 2021 años, sino que es hasta hoy. Esa victoria es desde ese día y para siempre. Por eso usted tiene que sentirse, saber y tener la convicción de que hay una victoria, de que hay victoria en su vida. Puede ser que hayan circunstancias, haya momentos difíciles, pero su vida está marcada por la victoria, por la bendición de Dios. Amén. Dígame amén. Amén. En las noches más oscuras o en las situaciones más difíciles, la victoria de Jesús está marcada en ti. Así es. Entonces, hoy vamos a poder compartir una palabra muy sencilla que dice, cuando tú tienes la mente diferente, tu vida va a ser diferente. Porque el problema del ser humano está en sus pensamientos y en su mente. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, verso 12, donde habla de algo bastante importante. Dice, al oír esto Jesús... Mateo capítulo 9, verso 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Este mensaje puede tener varias perspectivas, varias facetas, varios puntos que desarrollar, ¿verdad? Pero hay algo que es importante, y lo hemos estado hablando con el equipo y con varias personas del ministerio, de que obviamente tenemos que involucrarnos en lo que es el negocio de Dios, que son las almas. El negocio de Dios son las almas. Y cuando Jesús habla y dice, misericordia quiero, está hablando acerca de compasión por las almas, compasión por la gente, el querer, el amar a la gente, el buscar a la gente. Pero qué trabajo tan difícil es. No es fácil, pero sin embargo hay que hacerlo. Eso es como cuando tú vas al trabajo y tú dices, no quiero ir al trabajo, pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es difícil. Pero cuando tú te llenas de misericordia, de amor, de compasión, entonces comienzas a hacer un disfrute y un deleite. Y cuando escuchaba al pastor Raúl hablando acerca de distintos países, ¿qué diferencia tan grande hay de estos países donde hay tanta necesidad a los Estados Unidos? Donde la gente está cómoda, donde la gente no pasa ciertas necesidades, cuando ya, aunque tú seas inmigrante, pero ya tienes un tiempo acá, ya estás un poquito más acomodado, tienes un empleo, ganas una cantidad de dinero, vives en una casa y las cosas son diferentes, ¿verdad que sí? Pero cuando tú ves grandes avivamientos y tú ves grandes cosas, en países como en Venezuela, donde no hay luz, no hay internet, no hay cosas, pero entonces tú ves iglesias llenas, gente buscando de Dios, porque así es, en medio de la necesidad Dios comienza a glorificarse. Entonces, pero nosotros que estamos acá, estamos en la ciudad de Nueva York, con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que nosotros nosotros tenemos que tener esa misma pasión y esa misma intención de buscar de Dios. Amén. No importa que tu nevera esté llena o que estés bien o que duermas en un buen lugar, la necesidad por Dios es algo que no podemos descuidar. Así es. ¿Ves? Aparte de que tiene que surgir, es un amor hacia el Señor. Usted sabe, nosotros siempre hemos enseñado y siempre, porque la palabra te lo enseña, la Biblia es el manual del éxito para la vida, te da técnicas, te da herramientas, te da bases, te da cualquier cantidad de cosas para tú prosperar, para poder crecer. Pero nuestra intención de adorar a Dios no es esa. Nuestra intención de adorar a Dios y de amarlo es precisamente porque Él nos amó primero y porque Él es la fuente de la vida. Amén, amén. Que nos bendiga, que nos prospere, es por añadidura, viene por consecuencia, pero no es nuestro principal interés, no debe ser nuestro principal interés. Aunque sabemos eso, conocemos eso y aplicamos las herramientas y aplicamos los principios y en nuestras vidas se va a demostrar y se demuestra esa bendición, nuestro principal interés es amarlo por lo que Él es. Amén. Entonces,
cuando Jesús habla acerca de misericordia quiero, debemos tener compasión por las personas. Y dice, y no un sacrificio. O sea, no, y claro, esta palabra viene del Antiguo Testamento, donde los profetas fueron los primeros que hablaron esta palabra y Jesús lo repite, ¿no? Jesús hace una referencia acerca de esta palabra. Y cuando dice no sacrificio, él estaba hablando de que Dios estaba más interesado de que tú puedas bendecir la vida de las personas en vez de ofrecer un holocausto y ofrecer las ofrendas que ellos, ¿me entiendes?, hacían. Mataban becerros, mataban cosas, pero no, de nada te vale si no tienes amor por la gente. Entonces después continúa Jesús hablando y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa es una de las cosas a veces que nosotros, la Iglesia del Señor, hemos estado en disyuntiva, porque nosotros tenemos que tener, cuando tú tienes compasión por las almas, tú no te pones por encima de la gente. ¿Ok? Tú no te pones por encima de las personas, ni los llamas pecadores, ni los llamas, sino que tú sabes, tienes compasión, tienes amor, y tú dices, yo los amo, y ellos están, yo estoy en la misma posición que ellos, porque yo también soy un pecador. La única diferencia es que a mí me salvaron. La única diferencia es que a mí me restauraron. La única diferencia es que yo fui salvado por Jesús. Jesús me tomó. Esa es mi gran diferencia. Pero del resto, somos iguales. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí importante? Cuando dice, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el concepto de arrepentimiento? Y aquí es donde viene el punto central del mensaje. El arrepentimiento. El arrepentimiento a veces lo confundimos con reconcomio. O lo confundimos con, ¿cuál es la otra palabra? Remordimiento, ¿verdad? A veces el arrepentimiento lo confundimos con esas palabras, reconcomio o remordimiento, pero arrepentimiento no es simplemente el hecho de tú decir, me arrepiento de esto. La connotación bíblica y la connotación de la revelación que da Jesús acerca del arrepentimiento es mucho más profunda de eso. Cuando tú te vas a las bases del idioma y a qué se refería en este concepto, el arrepentimiento se basaba en cambiar tu manera de pensar. Cuando decía arrepiéntete, no era como los predicadores de los 80 y los 90, ¿verdad? Donde arrepiéntete, hijo del diablo, ¿verdad? Y uno tiene esa referencia de eso, sino que Jesús le hablaba y le decía, arrepiéntense, arrepiéntate, o sea, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de las concepciones religiosas, tradicionales de tu vida, cámbiala, porque ahí es donde vas a poder encontrar a Jesús, ahí es donde vas a poder conocer al Señor, ahí es donde tu vida va a ser diferente. Por eso es que dice, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, pero a estos pecadores que cambien su manera de pensar. ¿Están conmigo? Porque sin duda alguna, cuando tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Tus pensamientos incorrectos, tus pensamientos de limitación, los pensamientos que son producto de información o de ideas que te han metido desde niño, desde adolescente, de circunstancias difíciles, de experiencias desagradables que te han llevado en la vida, de choques emocionales que has tenido, han hecho que tu patrón de pensamientos incluso pueda estar muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo hemos hablado aquí bastante. Hay mucha gente que dice, bueno, yo nací pobre, vivo pobre y me voy a morir pobre. A esa gente tú tienes que decirle, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. ¿Me entiendes? No, es que yo soy así porque yo soy de carácter fuerte. Porque mi papá era de carácter fuerte, a mí yo no puedo decir nada porque me daban un derechazo y yo también soy así. Arrepiéntete. ¿Me entiendes? No, es que yo, tú sabes, es que he tenido tantos problemas, tantas circunstancias y tantas difíciles que yo soy una persona que estoy cerrado. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver las cosas. Necesitas estar alumbrado por la luz de Cristo. Necesitas tener la revelación de la palabra para que tu vida se pueda abrir a otras cosas. Entonces, básicamente, cuando uno le habla a la gente de Jesús, cuando le habla acerca del Evangelio, le estás diciendo, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar que te va a conducir a cambiar tu manera de vivir. Amén. ¿Me entiendes?
Las personas hemos sido educados bajo patrones incluso religiosos, católicos, donde tú dices, no, mi relación con Dios nada más en Semana Santa. Mi relación con Dios es cuando tengo una necesidad y voy, prendo una vela y le prendo. Entonces el problema no es el santo ni la vela, el problema es tu pensamiento. Entonces llegas a la iglesia, conoces a Jesús y piensas que Jesús funciona igual. Le voy a prender una vela a Jesús, lo voy a buscar cuando lo necesito, no tengo ningún compromiso, es una vez al año que voy, arrepiéntete porque las cosas no funcionan así. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, el problema de cada uno de los seres humanos está en su mente, está en sus circunstancias, es cuando ves las cosas bajo el lente de las experiencias que ha vivido y no bajo la revelación de la palabra. ¿Me entiendes? Cuando la palabra a ti te da la capacidad, te da las herramientas, te da absolutamente todo para que puedas vencer tus temores, para que puedas calmar tus ansiedades, para que puedas ver milagros sorprendentes. Pero si lo estás viendo desde la óptica de esa vieja experiencia, de esa vieja manera de vivir, como lo habla el apóstol Pablo, entonces las cosas nunca van a ser diferentes. Tú ves gente que están dentro de la iglesia 40 años, pero también tienen que arrepentirse. Porque tomaron el evangelio como una religión, tomaron la vida en la iglesia de manera equivocada y su vida está cerrada, donde también el Señor le dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tus pensamientos, debes arrepentirte. ¿Me entiendes? Entonces, en el punto, cuando nosotros comenzamos a desarrollar cada uno de este tipo de cosas, me voy al texto cuando el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay una conexión espiritual con tus pensamientos que no es más cuando la revelación de la palabra hace, y los que hablan inglés, bueno, me entienden, cuando hacen match con tu mente. ¿Me entiendes? Aquellos que cuando haces match es que encajan, se emparejan, están conectados. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, el apóstol Pablo te dice, mira, la revelación de Dios tiene que estar conectada con tus pensamientos. Y viceversa, tus pensamientos con la revelación de Dios. Entonces ahí es diferente. Tú vienes a una circunstancia y tú sacas una palabra que Dios te ha hablado. No sacas una experiencia vivida, tú sacas una palabra que Dios te dio. ¿Me entiendes? Estás viviendo una situación, te dan una mala respuesta o un panorama negativo de las cosas. Tú no te conectas bajo las cosas negativas que hay en tu vida, sino te conectas ¿con qué? Con la revelación de la palabra. Por eso es que es muy importante en nosotros poder estar conectados con la palabra y estar conectados no solamente con la letra, sino con la revelación de las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, y esto es una dinámica diaria, esto es una dinámica constante, renovados, porque todos los días Dios tiene una palabra para ti, todos los días tienes una revelación para ti, todos los días Dios te va a sorprender con algo nuevo, porque Él no se agota, Él no escasea, no se limita, siempre hay una revelación que Dios tiene para ti. Y en este tiempo, en el 2021, una de las revelaciones que Dios nos estaba hablando es tu propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? Hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cuál es mi propósito? Si tú estás bajo la revelación de la palabra, si tú eres un hijo de Dios, tú sabes que tu propósito es que tú seas la luz del mundo, la sal de la tierra, la luz de las naciones. Estamos en el 2021, todo el mundo anda buscando, hay gente que anda buscando hipnosis para estar bien, hay otra gente que anda buscando no sé qué, que el maestro, que el yoga, que el aquello, que lo otro, ¿verdad? Pero Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús jamás te va a traicionar, jamás te va a defraudar, jamás te va a dejar solo. La revelación de Jesús en nuestras vidas va a hacer que podamos seguir adelante, vencer los obstáculos. Jesús nunca se acaba. Jesús nunca se agota. Jesús jamás deja de ser, jamás deja de tener un efecto poderoso en tu vida. ¿Me entiendes? Cuando tú te conectas con Jesús y renuevas el espíritu de tu mente, tú sabes, como lo he hablado las semanas pasadas, que las cosas importantes de tu vida, las cosas importantes de la vida, no son rápidas. Las cosas importantes de la vida es un proceso y lleva tiempo.
El Señor me ha estado inspirando todo esto, estos últimos días en hablar acerca de esto. Es un proceso. No podemos tener mentalidad de microondas, ¿verdad? De meter la cosa y calentarla. Tenemos que tener mentalidad de horno. Cuando tú vas a hacer una torta, tú no puedes hacer una torta en un microondas, ¿verdad que no? Entonces lo metes en un horno, le pones los grados y le pones el tiempo. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, lo que sea. Mi mamá antes, cuando era carnívora, no sabemos si va a volver otra vez, pero antes, ella preparaba unas costillas. Eran de cerdo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos tardaba en hacerse? 1 hora, más o menos 1 hora. Si las sacabas menos, no estaba lista. Si las sacabas más, quedaban muy cocidas, ¿verdad? Muy quemadas. Entonces, las cosas importantes de la vida, no digo que unas costillas puedan ser cosas importantes de la vida, pero, por ejemplo, un niño nace en 9 meses. Tú te gradúas de la universidad en 5 años. ¿Me entiendes? Tú para hacerte ciudadano americano tienes que pasar 5 años después de ser residente. O sea, todas las cosas importantes de la vida es un proceso. ¿Me entiendes? Tú llegas a un país como inmigrante y no, a las 2 semanas ya tú no dices, no, ya yo estoy totalmente adaptado. No, es un proceso. ¿Me entiendes? Pasan los años, porque llegas aquí, estás en el primer mes, el segundo mes, el primer año y ya te quieres regresar, no te adaptas, el frío. Si estás en Nueva York, peor, el frío, el idioma, las cosas. Tenías tus cositas allá, tenías tus amigos acá, no tienes nada. Pero pasan los años y después dices, es la mejor decisión que pude haber tomado. Porque ya aprendí, maduré, crecí y las cosas son diferentes. Entonces las cosas importantes de la vida no son rápidas. Tienen un proceso. Tienen un tiempo que hacerse. Entonces, en el Señor está con nosotros trabajando en un proceso en nuestras mentes y en nuestros pensamientos. Que Dios dice, no te puedo bendecir con todo lo que quiero bendecirte hasta que tú no madures. Hasta que tú no te arrepientas, hasta que tú no cambies tu manera de pensar. Entonces la gente se angustia, la gente se pone en ansiedad, la gente dice aquello y dice lo otro. Señores, una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es acerca de la perseverancia y la constancia. Si usted me pregunta, pastor, ¿en qué yo debo arrepentirme? Debes arrepentirte en la perseverancia y en la constancia. Porque somos muy inconstantes, porque nos gusta tirar la toalla en cualquier cosa, porque nos gusta que las cosas, si no es ahorita, entonces ya me canso y busco otra cosa. Tú puedes hacer eso tal vez en un empleo, pero nunca con Jesús. ¿Me entiendes? Tú nunca te puedes decir, bueno, es que ¿cuánto tiempo llevo aquí y todavía no he recibido? Es que no es culpa de Jesús, es por culpa tuya. ¿Me entiendes? Hasta que no estés listo, Él no te va a poder soltar, derramar y darte todo, no solamente lo que necesitas, sino mucho más. Y no es que Jesús no te oiga, Jesús te oye, pero dice, es que necesitas aprender la tarea, es que necesitas arrepentirte, es que necesitas cambiar tu manera de pensar, es que necesitas cambiar tu forma de pensar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estás con una ansiedad y estás con una situación, pero no quieres sacrificar cosas, sino simplemente quieres tenerlo ya. Y Jesús te dice, espérate que no es el momento y no es el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, todo este tipo de cosas nos va a llevar a nosotros a poder entender el propósito del eterno en nuestras vidas. Nos va a poder llevar a entender el propósito eterno de Dios. Dios te tiene en esta ciudad por cosas maravillosas, Dios te tiene en esta ciudad por cosas extraordinarias, Dios te va a usar, Dios te va a abrir puertas, Dios tiene un plan y un propósito contigo extraordinario, ¿me entiendes? Pero tenemos que hacer match con la revelación de Dios y con nuestra mente, de poder ver lo que Dios está viendo. Yo puedo ver en esta ciudad cómo Dios va a sorprender esta ciudad con un avivamiento poderoso y con un avivamiento extraordinario. ¿Cuándo lo estamos hablando? Cuando estamos comenzando, cuando somos poquitos, porque, ¿me entiendes? La gente le gusta, cuando la cosa es evidente, tú dices, no, es que yo sabía. Pero cuando la cosa está comenzando, entonces no lo ven tan claro, ¿me entiendes? A la gente no le gusta construir casas, le gusta comprarlas ya hechas. Y eso tiene una lógica. Pero cuando tú eres un constructor, como dice la palabra en Jeremías, cuando te dice, y yo te he llamado, ¿verdad? Para que puedas construir, para que puedas edificar. ¿Me entiendes? Tú sabes que tú como un constructor de la visión de Dios, a ti te toca colocar bases, te toca colocar paredes
te toca colocar bloques, ¿me entiendes? Y no hay nada más hermoso cuando está construido todo que tú dices, fui parte de eso, fui protagonista de eso. Estuve acá, no me cansé, continué, avancé y hoy estoy viendo la gloria de Dios y estoy satisfecho con lo que Dios está haciendo. Exactamente. Amén. Entonces, hermanos queridos, los que están aquí en Nueva York, nos esperan tiempos preciosos. Nos esperan tiempos poderosos. ¿Lo vemos en las pancartas de la ciudad? ¿Lo vemos en la calle de la ciudad? No, lo sabemos por la revelación de la palabra. Lo sabemos por lo que dice la palabra. Lo sabemos por lo que el Espíritu dice a nuestro espíritu. ¿Me entiendes? Nosotros somos la reserva de Dios para estos tiempos. Dios no cuenta ni con Trump, ni con Biden, ni con ninguno. Dios cuenta es con su iglesia. Dios cuenta con nosotros, con los salvos, con los restaurados, con los que en la semana estamos llenándonos de Él, con todo en la semana levantamos altar de adoración. Cuando estamos sembrando en nuestros corazones la palabra de Él para poder amar a otros, sabiéndonos de que Él no está buscando a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, porque nosotros mismos somos los primeros que nos hemos arrepentido y nos seguimos arrepintiendo de todo esto. Pero yo puedo ver en el Espíritu cómo esta ciudad va a ser tocada por Dios. De una manera poderosa. Si usted se une conmigo y se une con todos los hombres y las mujeres de Dios que estamos pensando esto, va a haber algo poderoso. Va a haber algo extraordinario, ¿me entiendes? Pero para eso necesito hacer esa conexión del Espíritu con nuestra mente. Y no ver, como dice la palabra, no ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Me entiendes? Ver las cosas que no son como si fuesen. Y el texto que hemos estado desarrollando en los últimos meses, que nuestro Dios es tan poderoso que nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo al poder que actúa en Él. Colócate sobre tus pies, vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a hacer que esta palabra haga un clic en nuestras vidas, haga un toque especial que nos eleve y nos lleve a donde Dios quiere que nosotros estemos. Padre, te doy gracias por esta palabra tan preciosa que nos has dado, Señor. Una palabra precisa, una palabra clara, una palabra, Señor, oh Dios, que nos impulsa, oh Dios, a poder seguir caminando sabiendo que somos tu reserva, Señor. Que somos, Señor, oh Dios, ese pueblo escogido, ese pueblo, Señor, oh Dios, que nos levantamos, Padre, para adorarte, para agradarte, para servirte, Señor. En medio de un mundo donde se habla tantas cosas en contra de ti, Señor, oh Dios, nosotros estamos aquí, Padre, para declarar de que Jesucristo vive, de que la tumba está vacía y que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas, que Él siga haciendo milagros en nuestras familias, Padre, y que en esta ciudad y en la ciudad donde tú me estás viendo y en la ciudad donde te estás conectando, ahí Dios se va a glorificar, ahí Dios se va a glorificar de una manera poderosa, porque mientras que haya un envase que reciba la palabra y que reciba la revelación y actúe y camine y accione en esa revelación, Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Bendecimos a la ciudad de Nueva York, bendecimos al estado de Nueva York, bendecimos a los Estados Unidos de América y declaramos, Padre, que una nación, oh Dios, que parece que está tomando otro rumbo, se levanta el pueblo de Dios, se levanta el pueblo de Dios, Señor, oh Dios, se levanta el pueblo de Dios para marcar como una antorcha, como un faro y decir, este es el camino correcto, Jesús es el camino correcto, en Jesús hay paz, en Jesús hay liberación, en Jesús hay salvación, en Jesús hay todo lo que necesitamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, permite, Señor, que podamos arrepentirnos, que podamos cambiar nuestra manera de pensar, oh Dios, que todo pensamiento incorrecto de nuestras vidas salga, que todo pensamiento de inconstancia salga, que todo pensamiento, Señor, oh Dios, que no sea de perseverancia, Señor, salga de nuestras vidas, que toda experiencia negativa del pasado que haga que nosotros, oh Dios, podamos estar limitados y detenidos, salga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pasado quedó en el pasado y ahora activamos nuestra mente con la revelación tuya
Y el presente y el futuro serán muy diferentes. El presente y el futuro serán muy diferentes porque veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Activa en nosotros esa renovación, oh Dios, del espíritu de nuestra mente. Que se renueve todos los días, Señor, oh Dios. Que salga de nuestra vida toda religiosidad. Que salga de nuestra vida todo tradicionalismo. Que salga de nuestras vidas, Señor, oh Dios, todo pensamiento incorrecto. Y nos levantemos con una mente sana, una mente restaurada, una mente transformada, una mente, Señor, diferente para poder impactar esta ciudad, las naciones, oh Dios. Y sobre todo, Señor, para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas, Padre. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo de una manera especial. Declaro que esta semana que comienza será una semana de gloria y de bendición. Declaro que la respuesta que estabas esperando se suelta en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos, puertas abiertas. Declaro que gente que no conociste te llamará y te ofrecerá cosas maravillosas que tú vas a poder aprovechar. Declaro en el nombre de Jesús que todo techo que había en tu vida se rompe en el nombre de Jesús. Todo techo económico, todo techo tal vez emocional se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que este mes de mayo será un mes de cosecha, de bendición y de alcance. Y todo lo que resta del 2021, Dios nos va a sorprender con tremendas cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén.